El sol se hundía tras las montañas rojas de Arizona, tiñendo la arena de un fuego que no calentaba. El viento del desierto soplaba con furia, levantando remolinos de polvo que cortaban la piel y hacían sangrar los labios resecos. En medio de ese infierno dorado, una figura tambaleante avanzaba con pasos inciertos. Una joven de apenas 20 años, su vestido de lino hecho jirones, sus manos cubiertas de sangre seca. Se llamaba Elena Ward y llevaba 3 días huyendo. 3 días desde que los hombres que habían matado a su padre habían prometido que ella sería la siguiente. El caballo que la había acompañado yacía muerto varios kilómetros atrás, abatido por el cansancio y la sed. Ahora sus botas pesaban como plomo, y su garganta era una herida abierta de tanto suplicar agua a un cielo que no respondía. A cada paso, veía sombras que no existían, escuchaba ecos de disparos que quizá solo estaban en su mente, pero seguía andando, porque en su pecho quedaba un propósito: vivir lo suficiente para llegar al pueblo de Dry Creek, donde alguien, quizá, pudiera salvarla. El horizonte temblaba como una ilusión. Elena cayó de rodillas, las uñas hundiéndose en la arena caliente. Pensó en su madre, muerta cuando ella tenía 10 años, y en su padre, un granjero honesto al que los bandidos del Hermano de Fuego habían asesinado por negarse a pagarles tributo. Aquellos hombres habían quemado su casa, su cosecha y su alma. Recordó la voz de su padre diciéndole: «Corre, Elena, nunca mires atrás». Pero ahora, al borde del colapso, le pareció una burla cruel. No había nadie que corriera por ella, ni nadie que la esperara, hasta que escuchó los cascos. Primero fueron un rumor, un temblor bajo la arena, luego un sonido claro, rítmico como el latido de un corazón gigante. Elena levantó la vista cegada por el sol y vio una silueta acercándose a caballo. El polvo lo envolvía como un fantasma. Un hombre alto, de hombros anchos, con un sombrero negro que proyectaba una sombra sobre sus ojos. Llevaba una escopeta en la silla y una cicatriz que cruzaba su mandíbula hasta desaparecer bajo la barba. Cuando detuvo el caballo frente a ella, el aire pareció detenerse. «¿Estás viva o eres un fantasma?», preguntó con voz ronca. Elena quiso responder, pero apenas logró mover los labios. Su cuerpo se tambaleó, y él se inclinó rápidamente bajando del caballo. Tenía las manos curtidas por la pólvora, pero su toque fue sorprendentemente suave cuando la sostuvo. «Agua», susurró ella. El hombre abrió la cantimplora y la acercó a sus labios. El líquido frío fue un milagro que le devolvió la conciencia. Él la observó con una mezcla de cautela y preocupación. «¿Quién te hizo esto, muchacha?» «Ellos mataron a mi padre. Me buscan». Su voz se quebró y las lágrimas al fin salieron. El hombre levantó la vista hacia el horizonte, donde el sol ya se hundía del todo. Sus ojos, grises como el acero, se endurecieron. «¿Cuántos son?» «5, tal vez 6. El líder le dicen Hermano de Fuego». El nombre hizo que el hombre tensara la mandíbula. «Conozco a ese maldito», murmuró. «¿Y si te busca? No estás a salvo ni aquí ni en ningún pueblo». Elena lo miró, aterrada. «Entonces, ¿me dejarás morir aquí?». Él negó despacio. «No». La tomó en brazos con fuerza y la subió al caballo. «Nadie muere bajo mi vigilancia». El jinete giró la montura hacia el norte, donde las sombras del atardecer ya cubrían los cañones. A medida que cabalgaban, Elena sintió el latido de su pecho contra el suyo, fuerte, firme, como un escudo entre ella y el mundo. Cerró los ojos, entregándose a esa extraña sensación de seguridad que emanaba de un desconocido. El silencio se alargó, roto solo por el sonido de los cascos. Finalmente la joven reunió fuerzas para preguntar: «¿Quién eres?». «Dicen que soy Caleb Danton», respondió él sin mirarla. «Y dicen muchas cosas más». El nombre le sonó familiar. Había oído ese apellido en susurros, en historias de forajidos, de duelos ganados con una sola bala. «El hombre más letal del oeste», decían los rumores. Si era cierto, el destino había puesto su vida en manos de un asesino, pero había algo en su voz, en su manera de sujetarla, que no coincidía con esa fama. Cabalgó con ella durante horas, hasta llegar a una cabaña perdida entre rocas y pinos secos. Caleb desmontó y la ayudó a entrar.
El lugar era austero pero cálido. Una cama de pieles, una chimenea apagada, un rifle apoyado contra la pared. No es mucho, pero te mantendrá viva, dijo él encendiendo el fuego con habilidad. Elena lo observó a la luz temblorosa de las llamas. Su rostro era duro, pero en sus ojos había un cansancio profundo, una tristeza vieja que parecía pesar más que cualquier arma. Gracias, Caleb, murmuró ella. Él asintió sin responder. Solo la cubrió con una manta y se sentó frente al fuego, su silueta recortada como una sombra protectora. Esa noche, mientras la fiebre la vencía y el viento azotaba la cabaña, Elena pensó que quizá el destino no siempre era cruel. A veces el mismo desierto que mata también entrega una segunda oportunidad. Y en medio de su delirio antes de dormir, creyó escuchar su voz, baja, firme, casi una promesa. Mientras respire, nadie volverá a tocarte. El amanecer llegó con un silencio denso, roto solo por el crujir del fuego que aún ardía en la chimenea. Elena despertó envuelta en la manta de piel, el cuerpo cubierto de sudor frío, la mente flotando entre la confusión y el alivio. Por primera vez en días, no sentía miedo inmediato. Sus heridas habían sido lavadas y vendadas. El aire olía a café recién hervido y a leña seca. Se incorporó con dificultad, observando al hombre que la había salvado. Caleb Danton estaba sentado junto a la ventana, afilando un cuchillo con movimientos precisos. El sol naciente recortaba su perfil en sombras doradas, haciendo brillar la cicatriz que le cruzaba la mandíbula. Era un hombre hecho de piedra y pólvora, pero sus ojos, cuando se giraron hacia ella, no tenían la dureza que el mundo le atribuía. «Dormiste casi un día entero», dijo con voz grave, sin dejar de afilar el filo. «Tenías fiebre. ¿Y tú? ¿Estuviste aquí todo el tiempo?», preguntó ella con un hilo de voz. «No me muevo cuando una vida depende de mí», contestó él, y apoyó el cuchillo sobre la mesa. «Come un poco». Le sirvió un plato de frijoles y pan duro. Elena lo aceptó con manos temblorosas. Era una comida simple, pero le supo al banquete de un rey. Mientras comía no dejaba de mirarlo. Había algo en él que la desconcertaba. Su presencia imponía respeto, incluso temor, pero cada gesto suyo tenía una extraña delicadeza. «¿Por qué me ayudas?», preguntó finalmente. Caleb se apoyó contra la pared cruzando los brazos. «Porque sé lo que es perderlo todo». Elena bajó la mirada. No insistió, pero esas palabras quedaron flotando entre ellos como un secreto compartido. Pasaron los días, y la joven comenzó a recuperar fuerzas. Cada mañana, Caleb salía a cazar o a buscar leña, y cada tarde regresaba en silencio trayendo carne o raíces. Apenas hablaba, pero cuando lo hacía, sus palabras eran firmes, sinceras, como si cada una le costara. En la soledad del desierto, aquella cabaña se convirtió en un refugio que no necesitaba promesas. Una noche, mientras el viento silbaba entre las rendijas, Elena lo observó desde la cama. Caleb limpiaba su rifle concentrado, ajeno a su mirada. Las llamas del fuego dibujaban en su piel cicatrices antiguas. «¿Qué te pasó?», preguntó de pronto con voz suave. Él levantó la vista sorprendido. «¿Qué quieres decir?». «Esa cicatriz», señaló su rostro con timidez. «Y esa forma de mirar, como si esperaras un disparo en cualquier momento». Caleb dejó el rifle a un lado. Tardó un momento en responder. «Hubo un tiempo en que creí que la justicia era cosa de pistolas, que si uno era más rápido, más certero, podía cambiar el mundo». Su voz bajó cargada de un dolor antiguo. «Pero descubrí que las balas no limpian el alma, solo la ensucian más». «¿Mataste a muchos?», preguntó ella con miedo y compasión a la vez. Él la miró directamente, y en sus ojos no había orgullo, solo cansancio. «Demasiados». Hizo una pausa. «Pero solo uno de ellos me duele de verdad. Mi hermano». Elena contuvo el aliento. «¿Tu hermano?». «Era un pistolero también. Se dejó arrastrar por el mismo odio que yo, hasta que terminamos frente a frente en un duelo que ninguno quería». Caleb apretó los puños. «Desde entonces dejé de disparar por dinero. Dejé de vivir en realidad, hasta que te encontré». El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Elena sintió que su corazón latía con fuerza. Quiso decirle que él no era el monstruo que el oeste pintaba, que ella lo veía distinto,
pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Al día siguiente el peligro volvió a encontrarla. El sol apenas había subido cuando Caleb regresó con el ceño fruncido. Los vi. Su voz era un filo. 4 hombres cabalgando hacia aquí. El quinto, el hermano de fuego, no estaba con ellos. Aún Helena sintió el miedo subirle por la espalda. «Vendrán por mí. Vendrán por ti y por mí», dijo él cargando su rifle. «Pero no pasarán». Corrió hacia la puerta, aseguró las ventanas y revisó las municiones. Helena lo miraba temblando sin saber si rezar o huir. «No puedes enfrentarlo solo», dijo ella. «No pienso hacerlo solo». Le tendió una pistola pequeña. «¿Sabes disparar?», ella asintió, recordando las lecciones de su padre. Caleb le dio una media sonrisa. «Bien, si cruzan esa puerta apuntas al corazón. No tiembles. No pienses». El tiempo se detuvo. Los cascos se oyeron a lo lejos acercándose. Retumbando como tambores de guerra, Caleb se colocó frente a la puerta, la sombra de su figura agrandándose con cada latido. «Quédate detrás de mí», ordenó. El primer disparo rompió la calma. La madera estalló y el olor a pólvora llenó el aire. Caleb respondió con precisión mortal. 2 balas, 2 cuerpos cayendo, pero los otros siguieron avanzando. Helena disparó también. Su primer tiro tembloroso, el segundo firme. El eco de la batalla retumbó en los muros de la cabaña. Cuando el humo se disipó, solo el silencio quedó. Los cuerpos de los atacantes yacían entre la arena. Caleb, jadeante, apoyó el rifle contra la pared. Una bala le había rozado el brazo, tiñendo su camisa de sangre. Caleb corrió hacia él, arrancando un trozo de tela para vendarlo. «Tranquila, no es nada», murmuró aunque la herida ardía. Helena apretó el vendaje, las manos manchadas de rojo. «Lo es para mí», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «No puedo perderte también», él la miró. Y en ese instante el peso del mundo pareció desvanecerse. La tomó del rostro con una mano temblorosa. «No llores, Helena, no mientras yo respire». Y la besó. Fue un beso torpe, áspero al principio, pero lleno de vida. Un beso que mezcló el miedo con la promesa de algo nuevo. El fuego crepitó, y el viento afuera se calmó como si el desierto entero contuviera la respiración. Cuando se separaron, ella apoyó la frente en su pecho, y él la rodeó con sus brazos fuertes. Por primera vez Caleb Danton sintió que la vida aún podía ofrecerle algo más que polvo y balas. Pero en el horizonte, una silueta solitaria avanzaba hacia ellos, alta, imponente con una capa roja ondeando al viento. El hermano de fuego había llegado. El mediodía cayó como una daga sobre el valle. El calor hacía vibrar el aire, y las cigarras callaron como si la naturaleza misma aguardara el ruido de los disparos. En la distancia, un solo jinete avanzaba lentamente. Su caballo era negro, y su capa roja se movía como una lengua de fuego bajo el sol. Caleb observó desde la puerta de la cabaña, el rifle en las manos, el corazón latiendo con un ritmo que no era miedo, sino destino. Helena, detrás de él, sintió el aire cambiar, algo en la forma en que Caleb respiraba, en cómo sus dedos se tensaban sobre el gatillo. Le dijo que aquel hombre no era un enemigo cualquiera, era alguien del pasado. «¿Quién es?», preguntó apenas en un susurro. Caleb no respondió enseguida. Cuando lo hizo, su voz era áspera como piedra quebrándose. «Su verdadero nombre es Samuel Danton». Helena lo miró, sin comprender. «¿Tu hermano?». Caleb asintió con un movimiento lento. «Él mismo. Pensé que había muerto aquel día, cuando nuestras balas se cruzaron, pero parece que el infierno no lo quiso». El corazón de Helena se encogió. El hombre que se acercaba, el asesino que había arrasado su hogar, era el propio hermano del hombre que la había salvado. El destino tejía una trampa cruel. El jinete se detuvo frente a la cabaña y desmontó con calma. Su rostro cubierto de polvo y cicatrices se iluminó con una sonrisa torcida. «Vaya, vaya», dijo con una voz tan dulce como venenosa. «Si no es mi querido hermano, vivo respirando y protegiendo a una mujer bonita. El mundo nunca deja de sorprenderme». Caleb bajó el rifle, pero sin soltarlo. «No tienes nada que buscar aquí, Sam», Samuel rió. Una carcajada hueca. «Tú me dejaste por muerto. Caleb, me disparaste como si fuera un forajido cualquiera. Pero mírame, sigo de pie.
y he venido a terminar lo que empezaste. Helena dio un paso adelante temblando. Tú mataste a mi padre. Samuel la miró con una mezcla de burla y admiración. Ah, la hija del granjero. Sí, ahora recuerdo. Tenía valor ese viejo. Pero la valentía no detiene las balas, ¿verdad? Caleb apretó el gatillo sin disparar. Los nudillos blancos de furia. No te atrevas a hablar de él. ¿Por qué no? Sonrió el hermano de fuego. Si no fuera por ese trabajo, jamás habría sabido que estabas vivo, que vivías escondido, llorando por tus pecados. Qué patético, hermano. Helena vio la batalla en los ojos de Caleb. La culpa, el odio, el amor y la necesidad de protegerla. Se acercó a él tocándole el brazo. No lo hagas por venganza, susurró. Hazlo por nosotros. Esa palabra, nosotros, pareció atravesarlo más que cualquier bala. Caleb respiró hondo. Bajó el rifle y caminó hacia su hermano. Déjala ir, Sam. Esto es entre tú y yo. Samuel sonrió de nuevo, pero sus ojos se endurecieron. Lo era, Caleb. Hasta que ella entró en tu vida. Y ahora si te quito a ella, te quito el alma que creí perdida. De un movimiento rápido sacó su revólver, pero Caleb fue más rápido. 2 disparos resonaron al mismo tiempo, y el eco rebotó entre las montañas. El polvo se levantó, el caballo relinchó y luego, silencio. Helena corrió, el corazón en llamas. Ambos hombres estaban de pie, inmóviles, enfrentados. Uno de ellos dejó caer el arma. Samuel tambaleó hacia atrás, una mancha roja creciendo en su pecho. Siempre fuiste. Más rápido, balbuceó antes de caer de rodillas. Caleb corrió hacia él, lo sostuvo antes de que tocara el suelo. Por un instante el fuego del odio se apagó en los ojos del moribundo. Hermano, susurró Caleb con voz quebrada. No tenía que ser así. Tal vez. Samuel tosió sangre. Pero alguien tenía que pagar por lo que fuimos. Helena se acercó con lágrimas en los ojos. A pesar del dolor se arrodilló junto a ellos. Lo perdono, dijo con voz temblorosa. Por mi padre, por todo. Lo perdono. Samuel la miró sorprendido, y por primera vez en su vida, una lágrima se mezcló con el polvo de su rostro. Entonces, quizá haya esperanza para los pecadores, susurró antes de cerrar los ojos. El silencio se hizo eterno. Caleb lo sostuvo largo rato sin hablar, hasta que el viento se llevó el último aliento del hombre que una vez fue su hermano. Luego lo depositó en el suelo y se quedó mirando el horizonte, con el rostro empapado de lágrimas que no sabía contener. Helena lo abrazó desde atrás, apoyando su cabeza en su espalda. Él eligió su camino. Caleb, tú elegiste otro. Yo lo empujé a ese camino, respondió él con voz ronca. Lo hice con mis propias manos. Ella le rodeó con los brazos más fuerte. Entonces vive de una forma que lo honre. Vive conmigo. Caleb giró para mirarla. En sus ojos aún ardía la tristeza, pero también una chispa nueva, la misma que el fuego no había podido apagar. No sé si merezco eso, Helena. Lo mereces, dijo ella, sin dudar. Me salvaste, y ahora déjame salvarte a ti. Las palabras le devolvieron el aire que había perdido. La besó esta vez sin miedo, con el alma entera. El desierto los rodeó en silencio, como si el mismo viento respetara aquel momento. Enterraron a Samuel al amanecer en la loma más alta, bajo una cruz hecha con ramas. Caleb se quitó el sombrero y murmuró una oración sin palabras. Cuando terminó, el sol ya comenzaba a iluminar el valle con una luz nueva, más suave, más limpia. ¿Y ahora?, preguntó Helena mirándolo con los ojos húmedos. Caleb respiró profundo, dejando que el aire fresco le llenara los pulmones. Ahora dejamos que los muertos descansen, y los vivos comiencen de nuevo. Ella sonrió tomando su mano. Entonces empecemos. Cabalgaron juntos hacia el horizonte, dejando atrás la cabaña, la sangre y los fantasmas. El polvo se levantaba bajo los cascos del caballo, y el viento jugaba con el cabello de Helena, mientras ella se aferraba a él, no con miedo sino con esperanza. Caleb Danton, el hombre más letal del oeste, había encontrado algo que ninguna bala podía darle: redención. Y aunque el pasado siempre viviría en sus cicatrices, el futuro por primera vez se abría ante ellos, tan vasto y brillante como el amanecer sobre el desierto. El viaje hacia el norte fue largo y silencioso.
Durante días cabalgaron por cañones rojos y llanuras interminables, hasta que el paisaje cambió. El desierto se volvió verde, el aire más fresco y los sonidos de la vida, aves, agua, viento entre los álamos, comenzaron a llenar el silencio. Allí, entre las montañas del territorio de Colorado, encontraron un pequeño pueblo llamado Silver Creek, un rincón donde nadie conocía sus nombres ni sus pecados. Cuando entraron al pueblo, los miraron con curiosidad. Una mujer joven, de piel quemada por el sol pero de mirada firme, y un hombre de sombrero negro y ojos grises, con un aura que imponía respeto sin necesidad de palabras. Caleb no buscaba admiración ni temor, solo quería olvidar. «Podríamos quedarnos aquí», dijo Elena mientras miraba las casas de madera, el pequeño molino y el río que cruzaba el valle. Caleb asintió. «Si el lugar me acepta, y tú no te cansas de mí». «No podría cansarme ni en 1000 vidas», respondió ella sonriendo. Esa sonrisa, tan sencilla, fue la promesa más pura que había recibido en toda su existencia. Compró una pequeña parcela cerca del río, una cabaña vieja que él mismo reparó con sus manos. Cada golpe de martillo, cada clavo, era una forma de borrar su pasado. Elena cuidaba el huerto, cocinaba, cantaba mientras tendía la ropa al sol. Su risa llenaba los días de una paz que Caleb nunca había conocido. Por las noches, él la observaba dormir, la luna bañando su rostro sereno. A veces pensaba que era un sueño, una redención que no merecía, pero ella, cada mañana, lo miraba como si el mundo empezara de nuevo al verlo. Sin embargo, el oeste no olvida tan fácilmente. Una tarde, mientras Caleb reparaba una cerca, un forastero llegó al pueblo. Era alto, de bigote delgado, con el andar de quien ha vivido más años con la pistola que con la palabra. Preguntó por el hombre que había llegado hacía poco, uno de sombrero negro. Lo llamaban el Lobo Danton, nombre que hacía temblar a los hombres en los salones de Arizona y Texas. El tendero, sin saber a quién buscaba, le dio la dirección de la cabaña junto al río. Caleb lo vio venir desde lejos, el sol reflejándose en el metal de su revólver. Se enderezó, su instinto despertando después de meses de calma. «¿Problemas, amigo?», preguntó limpiándose las manos con un trapo. El hombre lo miró fijamente. «Depende. ¿Eres Caleb Danton?». Elena salió de la casa con las manos llenas de harina y sintió el aire pesado lleno de presagio. «Ese nombre lo dejé atrás», dijo Caleb. «Aquí soy solo un granjero». El forastero sonrió con desprecio. «Los fantasmas no entienden de nombres nuevos. Te buscan, Danton. Alguien puso precio a tu cabeza. Y yo no suelo dejar pasar oportunidades así». Elena corrió hacia él poniéndose entre los dos. «No», gritó. «Él cambió». «Ya no es ese hombre». El cazarrecompensas la miró con curiosidad, luego con compasión fingida. «Todos dicen eso antes de morir, señorita». Caleb la apartó con suavidad. Su mirada era tranquila, pero su alma ardía. «No quiero pelear», dijo, «pero si cruzas esta cerca, no me dejarás opción». El silencio se estiró como una cuerda tensa. El forastero avanzó un paso, la mano rozando el revólver. Entonces todo ocurrió en un parpadeo. Un destello, un trueno, un pájaro que alzó el vuelo. El cazarrecompensas cayó de rodillas, su arma sin disparar. Caleb guardó el revólver con calma, su rostro sin orgullo, solo tristeza. Elena corrió a su lado abrazándolo con fuerza. «¿Por qué? ¿Por qué no podemos tener paz?». Caleb cerró los ojos, la frente apoyada en su cabello. «Porque el pasado siempre cabalga más rápido que uno, pero no pienso huir más». Esa noche, el pueblo entero supo lo ocurrido. Algunos temieron tener al Lobo Danton entre ellos. Otros recordaron que el forastero fue quien provocó la pelea. Sin embargo, la tensión se extendió como fuego seco. En la taberna los hombres murmuraban. En la iglesia, las mujeres rezaban por la salvación del recién llegado. Al día siguiente, el sheriff Morgan, un hombre justo pero desconfiado, llegó a la cabaña. «Danton», dijo, sin rodeos, «no quiero problemas en mi pueblo. Ya tengo suficientes tumbas en el cementerio». Caleb lo miró con serenidad. «No lo sabrá. Yo solo quiero vivir en paz». Morgan asintió lentamente. «Lo espero. Pero si el pasado vuelve a tocar tu puerta, quiero que recuerdes algo.
Este lugar es para los que buscan empezar de nuevo, no para los que siguen huyendo. Después de eso el sheriff se fue y Caleb se quedó mirando el río. El agua corría tranquila, reflejando el cielo. Elena se acercó tomándolo del brazo. «Podríamos irnos buscar otro lugar», susurró. «Donde nadie te conozca», él negó. «No, si huimos el pasado siempre nos encontrará. Si nos quedamos, tal vez aprendamos a perdonarlo». Ella sonrió débilmente. «Entonces nos quedamos», y así lo hicieron. Los meses pasaron. El invierno llegó con su manto de nieve, y Silver Creek los aceptó poco a poco. Caleb ayudaba a reparar cercas, cazaba para los vecinos, trabajaba en silencio. Algunos lo evitaban. Otros, al conocer su bondad, comenzaron a respetarlo. Una tarde el padre del pueblo, un anciano de barba blanca, fue a visitarlos. Se sentó frente al fuego, miró a Caleb y dijo: «Dios no mide a los hombres por su pasado, sino por lo que hacen con su arrepentimiento». Caleb asintió, y en su mirada se encendió una paz nueva. Elena estaba embarazada. Lo supieron una mañana de primavera, cuando los álamos florecían y el canto de los pájaros llenaba el aire. Caleb la tomó entre sus brazos y por primera vez en mucho tiempo, su risa sonó libre, sin peso, sin miedo. «Un hijo», susurró él. «Un hijo, Elena». «Nuestro hijo», corrigió ella, acariciando su rostro. El viejo pistolero miró el horizonte y pensó que, tal vez, la vida le estaba dando una segunda oportunidad. Pero en los confines del territorio, una carta viajaba por el desierto. Llevaba un nombre en su sobre, Caleb Danton, y una firma al final, U.S. Marshal Henry Tate. El pasado aún no había dicho su última palabra. La primavera en Silver Creek trajo consigo un aire nuevo. Las montañas se vistieron de verde. El río rugía con fuerza y las flores salvajes crecían entre las rocas, como si incluso la tierra árida quisiera renacer. Elena caminaba con paso lento por el jardín, su vientre redondeado bajo el vestido azul, y el rostro iluminado por una serenidad que solo conocen quienes han sobrevivido al infierno. Caleb desde el porche la observaba en silencio, tallando un trozo de madera que pronto sería una cuna. Habían pasado 6 meses desde la llegada del cazarrecompensas, y la vida poco a poco había vuelto a su cauce. El pueblo los aceptaba ya como una pareja más. Aunque todos sabían, o sospechaban, que el hombre del sombrero negro no era cualquier colono. Caleb había ganado su respeto con trabajo, justicia y humildad, y en su mirada ya no habitaba el mismo fuego oscuro que lo había guiado durante años. Una tarde, mientras el cielo se tornaba color cobre, un carruaje se detuvo frente a la casa. Del interior descendió un hombre de traje gris, botas polvorientas y una insignia reluciente en el pecho. Elena lo vio desde la ventana y sintió el escalofrío del destino. «Caleb», susurró, «hay alguien afuera». El pistolero se incorporó lentamente dejando a un lado la cuna a medio hacer. Su mirada se volvió de acero al reconocer el emblema en el pecho del visitante. «Marshal Henry Tate», dijo con voz baja. El agente federal lo saludó con un leve movimiento del sombrero. «Caleb Danton, he cabalgado 3 semanas para encontrarte». Elena se acercó a su esposo tomándolo del brazo. «¿Qué quiere?» Tate la miró con cortesía. «Solo hablar». «El gobierno no olvida, señora». Caleb asintió con resignación. «Entonces hablemos». Se sentaron frente a la casa bajo el cielo crepuscular. El silencio entre ambos hombres era tenso, casi reverente. Finalmente Tate habló. «Hace 5 años mataste a un juez corrupto, a 3 forajidos y a un sheriff vendido. En aquellos días el oeste te conocía como el Lobo Danton. Después desapareciste. Muchos creyeron que habías muerto. Y deberían haberlo dejado así», respondió Caleb, con la voz cansada. «Ese hombre murió en el desierto». «Tal vez», dijo el marshal. «Pero la ley aún vive. Hay órdenes de arresto vigentes y yo tengo el deber de cumplirlas». Elena se interpuso con los ojos llenos de lágrimas. «Por favor». Él cambió. «Es un buen hombre ahora. No pueden juzgarlo por lo que fue cuando solo intentaba sobrevivir». Tate la miró, y algo en su expresión se suavizó. «No soy un verdugo, señora. Solo un servidor de la ley, pero...» Miró a Caleb. «Dicen que el tiempo cambia a los hombres. Dime, Danton, ¿a qué has dedicado tus días desde entonces?» Caleb lo miró sin pestañear. «A aprender a vivir sin un arma en la mano.
A construir una casa, a sembrar en vez de matar, y pronto miró a Elena. Su voz tembló levemente. Seré padre. El silencio que siguió fue largo, profundo. Tate respiró hondo observando a la pareja. Tu hermano Samuel era buscado también, dijo por fin. Su muerte cerró varios casos. Nadie te delató, Caleb. Nadie te buscó. Hasta ahora. Entonces, ¿por qué viniste? Preguntó él con dureza. Tate bajó la mirada. Porque alguien tenía que asegurarse de que el lobo Danton no siguiera acechando los caminos. Pero viendo esto, miró alrededor. El huerto, la casa, el humo de la chimenea. Creo que ese hombre ya no existe. Elena suspiró, temblando de alivio. Pero Tate no había terminado. Aún así, la ley necesita cierre. Y solo hay una forma: que desaparezcas oficialmente. ¿Desaparecer? Repitió Caleb. Sí. El Marshal se puso de pie. Caleb Danton morirá hoy, al menos en los registros. Habrá un informe, un tiroteo ficticio en las montañas, un cadáver irreconocible. Y tú, bajo un nuevo nombre, podrás seguir tu vida en paz. Elena lo miró sin comprender. ¿Por qué? ¿Haría eso por nosotros? Tate se colocó el sombrero. Porque todos los hombres merecen una segunda oportunidad, incluso los lobos cuando dejan de cazar. Dicho esto, el Marshal montó su caballo y se alejó hacia el horizonte, sin volver la vista. Caleb lo observó hasta que desapareció tras los pinos. Luego miró a Elena y la abrazó en silencio. Esa noche encendieron una vela frente a la ventana y rezaron, por los muertos, por los hermanos perdidos, por el hijo que pronto llegaría, y por aquel hombre que había decidido perdonarlo sin pedir nada a cambio. Los meses siguientes fueron de calma verdadera. Caleb trabajaba en el campo. Elena preparaba la llegada del bebé, y el pueblo los acogió por completo. Nadie volvió a mencionar el pasado. Nadie volvió a pronunciar el nombre Danton. El día del parto llegó con una tormenta. Los relámpagos iluminaban las montañas y el viento aullaba como un animal. Caleb corrió por ayuda, pero antes de que el doctor llegara, escuchó el llanto de un recién nacido romper la noche. Es un niño, dijo Elena, débil pero sonriendo. Caleb se arrodilló a su lado, con lágrimas cayendo libremente por su rostro curtido. Tomó al pequeño entre sus brazos y lo sostuvo contra el pecho, sintiendo el latido diminuto bajo la piel. Míralo, Elena, susurró. Su corazón late fuerte, como el tuyo. ¿Cómo lo llamarás? Preguntó ella con los ojos medio cerrados. No lo sé. Caleb la miró, luego al fuego que danzaba en la chimenea. Pero no llevará mi nombre. No llevará el peso de mis pecados. Será libre. Entonces, llámalo Hope, dijo ella entre risas y lágrimas. Esperanza. El nombre quedó grabado en el aire, como una bendición. Afuera, la tormenta comenzó a ceder y la lluvia limpió el polvo del mundo. Los años pasaron. Silver Creek creció. El niño aprendió a caminar, y el hombre que una vez fue temido se convirtió en leyenda. Algunos decían que Caleb Danton había muerto en las montañas. Otros juraban haberlo visto arando la tierra con una sonrisa tranquila. Pero nadie lo buscó más. Y nadie volvió a pronunciar su nombre con miedo. Elena y Caleb envejecieron juntos, viéndose en los ojos el reflejo de lo que habían sobrevivido. Cada amanecer era un regalo, cada día una redención. Una tarde de verano, mientras el sol caía sobre los campos, Caleb se sentó en el porche, mirando a su hijo jugar junto al río. Elena se acercó, dejando una jarra de limonada sobre la mesa. ¿En qué piensas, amor?, preguntó ella. Caleb sonrió. En que alguna vez creí que el oeste era solo polvo y muerte, pero ahora sé que también puede ser hogar, si uno se atreve a amarlo. Ella se inclinó y lo besó suavemente. Tú me enseñaste eso, Caleb. Tú me enseñaste que hasta los hombres más oscuros pueden tener luz. Él tomó su mano, la llevó a sus labios y susurró. Y tú me enseñaste a vivir. El sol se escondió tras las colinas, tiñendo el cielo de dorado. En la lejanía un lobo aulló, pero ya no sonó como amenaza, sonó como despedida. Y así, bajo el cielo infinito del oeste, Caleb y Elena Danton vivieron lo que la muerte y la violencia nunca pudieron arrebatarles. Una vida simple, libre y llena de amor.